Hola, ¿qué tal, pretorianas y pretorianos? Espero que se encuentren excelente. El día de hoy les traigo un video diferente que será acerca de motivación, en específico de por qué deberían empezar a hacer ejercicio. ¡Comenzamos! Entrando en materia, viene la pregunta principal sobre la cual se va a desarrollar todo el video. ¿Por qué debes empezar a hacer ejercicio o por qué debes retomarlo? Ya que muchas personas hemos realizado distintos deportes a lo largo de nuestra vida, aunque otras no lo hayan hecho. Primero, en la parte física me gustaría desarrollar ciertos puntos. Uno muy importante y que no se debe dejar de lado es la salud, que muchos no les importa, pero que es fundamental para que durante toda nuestra vida nos encontremos en las mejores condiciones para poder desempeñarnos en cualquier cosa que hagamos. El ejercicio será un excelente mecanismo para poder controlar tu peso, ya sea para apoyarte a ganar más masa muscular o para que puedas disminuir tu porcentaje de grasa corporal con una baja de peso, dependiendo los ejercicios que tú estés realizando, ya sean de tipo cardiovascular o combinándolos con los de fuerza e hipertrofia. Aquí también es muy importante señalar que se va a mejorar el flujo sanguíneo, se tendrá una mucha mayor resistencia y se va a poder cuidar el corazón con los ejercicios cardiovasculares, en gran parte porque el colesterol bueno va a incrementarse y el malo disminuirá, por lo que vas a tener un mucho menor riesgo de padecer dichas afecciones. Obviamente aquí entran muchas variables en juego, como lo pueden ser la genética, etcétera, pero siempre será mejor que se realice ejercicio a que no se haga. En este punto también será importante destacar que la función cognitiva será mucho mejor, así como el sueño y los niveles de energía. Aquí yo recomiendo que no realicen ejercicio muy noche porque te deja demasiado alerta y podrías no dormir tan bien, pero si lo haces en cualquier otro horario, te aseguro que será un excelente inductor del sueño. Tu estado de ánimo va a mejorar notablemente. Tomando en cuenta la calistenia, vas a poder divertirte constantemente, ya que siempre se vuelve un reto el conseguir algún ejercicio nuevo que ponga en tela de juicio tus capacidades físicas y mentales, sin importar el nivel con el que estés comenzando. Aquí, en mi caso, yo no podía realizar ni siquiera una dominada o algún fondo. Las flexiones muy apenas podía hacerlas con mala forma, por lo que el hecho de lograr ciertos ejercicios que no creí posibles en su momento ha mejorado muchísimo mi estado de ánimo y me ha dado una confianza mucho mayor en diversos aspectos de mi vida. Además, es una excelente opción para poder juntarte con otras personas que compartan ciertas, características parecidas a ti. Esto es una excelente forma de conseguir amistades y que puedan compartir el entrenamiento. He aquí el por qué es muy importante que las razones sean las adecuadas para poder realizar cierta disciplina deportiva, aunque sea salir a trotar, únicamente hacer flexiones, sentadillas, dominadas, cualquier tipo de ejercicio. Se tiene que generar cierta adherencia para que se convierta en un estilo de vida y no lo vayas a dejar en cuanto venga la primer dificultad. Si tú no lo haces por las razones correctas, vas a empeorar tu salud a la larga. No debe de ser algo que realmente importe lo que digan otras personas en esto. Muy complicado, pero que he notado que existe mucho dentro de la comunidad, sobre todo fitness, de gimnasio, de calistenia, que las personas, hombres o mujeres, inician su camino del ejercicio porque tuvieron una decepción amorosa, lo cual realmente no es una razón lo suficientemente poderosa en el tiempo para que tú continúes entrenando. Vas a tener que entender que esto es un estilo de vida, es una forma de concebir todo lo que estamos haciendo y que requiere mucho esfuerzo, mucha constancia. Para encontrar pareja, vete a un sitio de citas o cualquier cosa de ese tipo. No quieras necesariamente que incluir eso como algo fundamental en tu
práctica de ejercicio. Hazlo para que tú te sientas mejor, para que tú te veas mejor, que consigas los objetivos que tú quieres. Porque aquí cada quien ve las cosas diferente. A muchos les gusta tener más masa muscular, muy poca definición. A otras personas les gusta tener, no sé, grandes glúteos, pero no les gusta tener los brazos muy fuertes. Ya depende mucho de lo que quiera cada persona, pero tienes que ser muy constante. No te precipites en querer empezar realizando 2 o 3 horas de ejercicio todos los días cuando nunca lo has hecho. Cada persona tiene un nivel distinto, el tiempo y una capacidad física muy diferente a los demás. No deberías de compararte con otras personas. Perdonen que enfatice en este punto, pero si ustedes lo hacen, lo único que va a pasar es que lleguen a decepciones y que no logren lo que están buscando. Puedes motivarte obviamente con ejemplos de algunos deportistas, entre otras muchas cosas, de acuerdo a la disciplina que a ti te guste. En mi caso trato de hacer eso, pero que esto no sea una carga cuando tú no consigas exactamente los mismos resultados que tal o cual persona, porque ellos no tienen la misma genética que tú, ni han realizado cierta disciplina durante el mismo tiempo. Aquí tú chava, tú chavo, tu señor, tu señora, puedes conseguir un físico mucho mejor o unas capacidades atléticas que otra persona, pero recuerda que siempre va a haber alguien que esté por encima de ti. Entonces, por esto la competencia va contra ti mismo, no contra los demás. Las personas que realmente logran sus objetivos, obviamente lo van a hacer teniendo las metas realistas y haciéndolo por las razones correctas, las razones adecuadas para que puedas permanecer en este estilo de vida. Si tus objetivos, si tus razones están fundamentadas en otras personas, en opiniones que no quieren beneficiarte, que únicamente te quieren tirar basura, no vas a llegar a ningún lado. Es muy importante que lo hagas por ti y que te diviertas en el proceso, que no sea una carga. Por eso no debes de sobreentrenarte o entrenar muy poco. Aquí tú debes de realizar ejercicios en la cantidad que tú requieras. Un ejemplo es, si no te gusta hacerlo 6 días de la semana, no lo necesitas. Puedes hacerlo 3 o 4 y vas a llegar al mismo punto, aunque te tardes un poquito más que otros individuos. O, en el caso contrario, si no te gusta entrenar 3 días, pues entrena los 6 días y diviértete, disfruta el proceso. Es muy importante todo esto. Si no, no vas a llegar a ningún lado. Además de que va a llegar un punto donde las metas físicas, digamos de masa muscular y ese tipo de cuestiones, no van a ser lo que sostenga tu realización del entrenamiento. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde ya no vas a poder conseguir enormes resultados como en un principio, y esto tiene que convertirse en tu estilo de vida. Para hacer más entretenido el entrenamiento, puedes cambiar de aparador. Un día puedes entrenar en tu casa, si tienes la posibilidad puedes ir al gimnasio, e incluso, como pudieron ver en los videos más recientes, lo puedes hacer en la naturaleza. En este caso yo lo hice en la playa y de verdad me trajo mucha tranquilidad esos entrenamientos, mucha paz mental. Entonces se los recomiendo muchísimo. Todos y todas tienen algún área que puedan utilizar para entrenar, que va desde un parque hasta la montaña. No necesitas el mejor equipo para empezar a entrenar. De hecho, no requieres absolutamente nada. Todo lo puedes hacer con elementos caseros, que yo he subido múltiples rutinas en el canal. Llevándolo al terreno personal, yo durante toda la cuarentena, salvo los últimos 6 meses que abrí justamente el canal de Forza Giorgio, realicé todos mis ejercicios utilizando unos garrafones de agua y una barra muy pequeña. Lo importante aquí es que seas inteligente para utilizar cualquier cosa que tienes dentro de tu hogar, o simple y sencillamente acudas a un parque a realizar ejercicio. No te limites.
Espero que este video les haya gustado. Trataré de incluir este tipo de temas dentro del canal. Así que hasta luego.